Vamos a iniciar así. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Alexander Reyes, soy investigador de la Escuela Judicial Electoral. El día de hoy vamos a hablar sobre la opinión pública en la era digital. Y pues bueno, para abordar este tema, quiero comentarles, pues bueno, los siguientes puntos. Si hago esto mucho con frecuencia es porque estoy monitoreando otra sesión y pues bueno, si se llega a filtrar un poco el otro audio, que voy a tratar de cancelarlo en este momento, pues es involuntario, la verdad es que está esta otra cuestión que tengo aquí que cubrir, pero pues bueno, espero que esto no sea molesto. Ahora bien, pues tengo preparado, como les mencionaba, un material para que, pues bueno, todas y todos pues, podamos tener este instrumento que he preparado para ustedes y por lo tanto, pues bueno, yo les pido que, pues traten mejor de poner atención y que pues bueno, este material pues lo van a tener ustedes. Así que no se preocupen por estar tomando algún tipo de nota o algo por el estilo, pues, este material pues ya les va a ser de ayuda. Finalmente, pues quiero hacer saber que pues en cualquier momento pueden tomar el micrófono, no crean que aquí pues se trata que solo Alexander venga a hablar, se trata de que pues bueno, todos participemos y que pues podamos retroalimentarnos. Recordemos que el ágora virtual pues la formamos todos y pues en consecuencia algo que hace que la ágora virtual se nutra es que pues todos podamos colaborar o participar en la misma. Si no pueden utilizar su micrófono o prender su cámara momentáneamente, pues bueno, ya saben, pues pueden utilizar la caja de comentarios, que pues es el instrumento que tenemos alternativo para aquellos que no pueden comunicarse mediante su micrófono. Asimismo, también les pido que, pues bueno, resulta en ocasiones un poco incómodo que a lo mejor tengan que estar atendiendo algo y como en los salones de clase pueden apagar momentáneamente su cámara y posteriormente ya que atendieron aquella emergencia, porque entiendo que hay algunos que están en su trabajo, posteriormente pues bueno ya pueden volver a prender su cámara, pero sí es importante que prendan la cámara. La verdad es que pues en ocasiones uno se siente muy extraño hablando a puras camaritas apagadas y pues eso no ayuda muchísimo. Ok, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿No? ¿Ninguna? No, doctor. Ok, Leti Valera, creo que se había aprendido. No. Sí, Bueno, nada más vamos para a decir que compartir no el tengo material del ninguna día de duda. hoy. Todos son abogados, politólogos, comunicólogos, ¿alguna otra profesión? ¿No? ¿Abogados? Politóloga. Anden, abogada. Sanya ya levantó la mano. Abogada, José. Administrador. Ok, a ver, perdón. José. Yatmi, por favor. Está apagado tu micrófono. Abogado, Jonathan. Relaciones públicas. Relación, miren, muy bien, interesante. ¿Alguien más que tenga otra carrera aparte de la abogacía o el derecho? Rapos. Politóloga. Ciencias políticas, administración pública. Muy bien, mira, yo creo que eres de la UNAM. Así es. También, yo también soy politólogo y administrador público y también estudié Derecho. Un gusto también, soy también de políticas. Bueno, entonces, esto es importante, les hago esta pregunta porque pues resulta importante este tema, si bien se puede estudiar desde diferentes pues, disciplinas, nosotros vamos a tratar de analizarlo en el sentido de que pues bueno, nos sea útil para el análisis en materia electoral, porque vamos a tratar de aterrizarlo hacia el final en, pues bueno, lo que ha representado la comunicación política para nuestro modelo de comunicación política
en materia electoral y algunos retos que, pues bueno, ha tenido que enfrentar el TEPJF, en particular, pues la sala regional especializada, la sala superior, al momento de, pues bueno, replantearse qué es lo que representa la comunicación política en esta era digital. Pero bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a presentar nuestra presentación. Ok. ¿Ah, ya se ve más grande? Sí, perfecto. Bueno, nuestro tema del día de hoy es cómo se construye la opinión pública en la era digital. Disculpe que tenga este enfoque, pero pues bueno, es por el tipo de monitores donde me encuentro y por eso se ve de esta forma. Y al contrario, más bien lo estoy observando directo hacia mi monitor, así que pues bueno, puedo observarlos muy claramente. Bueno, entonces nuestro tema es cómo se construye la opinión pública en la era digital. Antes que nada, pues bueno, es importante tener en cuenta que algunos elementos de lo que representa el estudio de la opinión pública. La opinión pública, como ustedes saben, pues es un tema que puede, pues, se comenta muchísimo acerca de la opinión pública. La opinión pública esto, la opinión pública aquello, si los medios de comunicación, quién es la opinión pública, cuál es su importancia, cómo ha evolucionado, si es el mismo fenómeno, qué sucede con la opinión pública. Y escuchamos muchas voces y desde muchas perspectivas, desde diferentes disciplinas, diferentes autores que han abordado la opinión pública. Sin embargo, considero yo, y aquí cabe hacer algunos breves apuntes, yo no soy un teórico de la opinión pública, no soy propiamente un especialista de la opinión pública, pero pues bueno, me he interesado sobre el tema de la opinión pública, sobre todo pues al momento de analizar lo que representa para el modelo de comunicación política que tenemos en México. Así, pues bueno, yo solo les compartiré algunos apuntes, algunas reflexiones que tengo sobre el tema de la opinión pública. A lo largo de la presentación hay algunas lecturas, hay algunos videos que pues tal vez puedan serles de utilidad y les recomiendo que si en este momento tal vez no los pueden ver o no los podamos ver, pues les recomiendo que con posterioridad puedan revisarlos, puedan darles una leída y pues de esta forma pues bueno, profundizar más en el tema. Y bueno, regresando al punto, si bien existen todas estas perspectivas de lo que es la opinión pública, algo que es muy importante es que existen tal vez puntos en común o existen, pues bueno, algunos planteamientos generales que pues podemos hablar sobre la opinión pública y que cualquier estudio de la opinión pública, independientemente de la disciplina a partir de la cual se plantee su estudio, pues tiende a observar estos puntos. Y aquí los he tratado de sintetizar. Un primer aspecto es, ¿qué es la opinión pública? Sin duda alguna, si sea antropológico, si así sea desde la ciencia política, los estudios de comunicación, siempre se ha planteado la idea de qué es la opinión pública o qué entendemos por opinión pública y también qué fenómenos, aunque representan algún tipo tal vez de comunicación, no son opinión pública. Entonces, aquí es importante que los estudios en general han tratado de discernir qué es y qué no es la opinión pública. Así, pues bueno, vamos a encontrar conceptos diferentes sobre la opinión pública, pero que van a tratar de conceptualizar este fenómeno comunicativo y a su vez la evolución que ha tenido la opinión pública, porque pues, debemos tener en cuenta que la opinión pública tal vez no sea lo mismo que se entendía en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, ¿no? Asimismo como en una democracia y si existe la comunicación pública en un sistema no democrático. ¿Y ahí qué sucedería? ¿Qué fenómeno encontraríamos? Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto. Cual sea la disciplina, cual sea el enfoque, siempre va a tratar de comprender qué es y qué no es la opinión pública. ¿Dónde se da la opinión pública? ¿Dónde no se da la opinión pública? ¿Cuáles son sus elementos? Y sobre estos elementos, en términos generales, lo que nosotros vamos a observar en los estudios de opinión pública es que siempre vamos a distinguir
al menos los siguientes elementos. ¿Cuáles son los sujetos o los individuos que generan la opinión pública? ¿Cuál es el objeto de la opinión pública? O mejor dicho, el tema, o para clarificar, el tema, y también el ámbito o el espacio e incluso las arenas, porque si bien en algún momento se habla del espacio público, en algún momento tal vez podamos tener en mente que la opinión pública no solo ya se da en un único espacio, sino que también la opinión pública se da en diferentes arenas, en diferentes espacios. Y observaremos que ya no solo serán cierto tipo de colectividades, sino que ya serán diferentes colectividades, diferentes grupos de individuos, los que hablarán ya no solo sobre un tema en específico o solo sobre una materia que podamos creer que es la que está en la opinión pública, sino que veremos tal vez diferenciación de temas, de contenidos, de públicos, de personas que están abordando en diferentes sitios la opinión de algún o que estarán opinando, mejor dicho, sobre un en diferentes espacios. Ahora bien, pues sobre estos elementos es importante tomar en cuenta que también estos estudios tienden a observar cómo se genera. Bueno, ya tenemos cuáles son los elementos. Algo importante de posteriormente discernir es cómo se genera, cuál es el fenómeno comunicativo y cómo se desarrolla. Nosotros lo que veremos es que la opinión pública ha evolucionado como fenómeno comunicativo y pues ya no solo tendremos una perspectiva única de mensaje, feedback, opinión pública. La opinión pública evolucionará a un punto donde, pues bueno, en la actualidad las redes sociales pues plantean la idea de que pues tenemos ahí una serie de espacios diversificados que son transversales, que son diversos y que la comunicación pues ya no es de ida y de vuelta, sino que más bien ya atraviesa diversos circuitos y de ahí pues la cuestión de que pues la forma en la que se genera la opinión pública es un fenómeno que ha evolucionado y que los medios que se utilizan para la opinión pública también han ido transformándose. Ahora bien, una pregunta que resulta fundamental sobre los elementos bueno, de estudio de la opinión pública es ¿quién genera la opinión pública? Así, pues encontraremos diferentes estudios que pues pueden hablar en algún momento de, pues bueno, es la burguesía, es un grupo en específico el que está generando la opinión pública, pero también veremos otros estudios que pues atribuirán la opinión pública a otros agentes, como puede ser el propio gobierno, la masa, o que pues cuando cambia la sintonía de entender a la masa, sino que ya hablaremos tal vez de ciudadanos, de grupos en el poder, de medios de comunicación, pero pues también en la actualidad la transformación de públicos, colectivos y de redes sociales. Entonces, esto resulta muy importante porque pues lo que observaremos en los estudios de la opinión pública es que serán diferentes agentes, dependiendo del enfoque, los que se considerará que generan la opinión pública. Ahora, otro elemento muy importante es cuál es su propósito, cuál es el propósito de la opinión pública, para qué sirve la opinión pública, qué es el trastorno de la opinión pública, por qué resulta importante. Entonces, hay quien pues planteará la idea de que la opinión pública pues es importante, ¿no? Porque influye en la toma de decisiones. Asimismo, pues bueno, se le dará el carácter de contrapeso respecto de las decisiones, porque pues bueno, estas como son sujetas de escrutinio público, la opinión justamente hará un contrapeso. Pero también pues nos ha planteado la idea de que el propósito de la opinión pública también tiene que ver con la formación de agenda. Y esto de formar agenda es que a partir de lo que se opina es son los temas que, pues bueno, se van agregando en la agenda pública y son los que en algún determinado momento, pues se llevan a la deliberación, al debate, a la resolución e incluso, pues, a la generación tal vez de alguna política pública o algún programa o algún contenido de gobierno. Asimismo, pues se ha atribuido el propósito de la opinión pública
a la información, claro está, pero también a la desinformación. Y al hablar de información y desinformación, sin duda alguna, cuando hablamos de sistemas democráticos, pues viene a la mente la cuestión de la dirección del voto, la manipulación o la deliberación pública, porque pues veremos, dependiendo de la calidad de la información o la cantidad de desinformación, veremos si el ciudadano está correctamente o insatisfactoriamente informado y en consecuencia qué tanto es posible que este ciudadano se vea manipulado o por el contrario tenga la capacidad para deliberar públicamente sobre los temas. Es algo muy, muy interesante. Pero aquí nos vamos dando cuenta de la profundidad de lo que representan los estudios de la opinión pública. Continúo con otro de los elementos que es la importancia que tiene, porque pues bueno, veremos qué importancia tiene. Tal vez en algún momento se pensó que la opinión pública tenía una importancia únicamente en el carácter gubernamental o de las decisiones de gobierno o de Estado. Y pues bueno, lo que veremos es que la opinión pública actualmente pues tiene una importancia en diferentes grados, por llamarlo en algún sentido, y así pues bueno, veremos que la opinión pública no solo va a ser relevante estudiarla respecto de, mencionaba esto, el orden gubernamental, también será importante estudiar la opinión pública respecto de su impacto en el individuo, en la comunidad, en una comunidad determinada, en la sociedad, en alguna región, y también pues internacionalmente, ¿no? Ya vemos cómo pues en la agenda que actualmente pues bueno se tiene o se plantea internacionalmente la opinión pública también es importante. ¿Quién no ha opinado actualmente, por ejemplo, del tema de Ucrania y la guerra que se está librando en el país? Entonces, ahí es donde vemos cómo la importancia de la opinión pública ya trasciende diferentes niveles o diferentes órdenes. Por otra parte, menciono respecto de los estudios de la opinión pública, es que resulta interesante observar cómo se ha transformado la opinión pública, y esto es cómo se entendía la opinión pública en algún momento determinado, y pues bueno, cómo se transformó esta opinión pública con los más media, e incluso en la actualidad por la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, sin duda alguna, para cualquier estudio de la opinión pública resulta relevante observar esta evolución o estas transformaciones que ha tenido la opinión pública como fenómeno comunicativo, pero como también con el impacto que puede tener en diferentes áreas, diferentes ámbitos a través de estos instrumentos. Finalmente, nosotros, pues bueno, creo sin duda alguna que para nosotros resultará muy importante, pero pues en términos generales resulta muy relevante para los estudios de la opinión, para los estudiosos de la opinión pública, la importancia de esta en los sistemas democráticos. Claro está, también se ha abordado la idea de la opinión pública en sistemas no democráticos. Y esto es, ¿existe la opinión pública en sistemas no democráticos? Digo, para que no, sé que es temprano, pero para que podamos participar, ¿alguien considera que existe opinión pública en sistemas no democráticos? Es algo interesante, ¿no? Porque, pues bueno, siempre se asocia la opinión pública a sistemas democráticos. Bueno, ¿y hay opinión pública en sistemas no democráticos? ¿Ustedes qué opinan? Digo, para que podamos interactuar un poquitito. Adelante, Juan Miguel. Bueno, yo opino que sí, ¿no? Ahorita lo que acabamos de ver es que realmente no necesariamente tiene que ser de política, y en un país no democrático, bueno, lo que yo sé y creo, porque tampoco sé mucho de eso, es que prácticamente no te dejan hablar de la política interna del país, pero de ahí en fuera puedes hablar de lo que tú quieras. Ok, muy bien, Juan. Es interesante porque tú planteas, bueno,
de que puede existir la opinión, pues existe cierta opinión, pero bueno, que está ser limitada, pues puede ser. ¿Alguien más tiene alguna opinión al respecto? Nadie, anímense, no pasa nada, venga. Esta habla la hacemos todos. A ver, adelante, es Ramón, Raúl, Rapos. Adelante, anímate. Mira, a lo mejor simplemente la definición es diferente, pero de que la gente tiene necesidad de expresarse, pues la tiene. Entonces, aunque los sistemas no sean democráticos, siempre hay expresión pública, por decir de alguna manera. Es una manera de interactuar de la sociedad. Sí, muy bien. Yo coincido plenamente contigo. Perdón, Raúl, perfecto. Yo también coincido contigo, Raúl, porque si bien, pues bueno, algunos estudiosos, algunos teóricos de la opinión pública han establecido que pues, la opinión pública requiere pues, de ciertas libertades, como finalmente la capacidad de que los sujetos puedan expresarse libremente, pues no se debe de eliminar la posibilidad del hecho de que incluso en un sistema represivo, existe esta necesidad de opinar de los asuntos. La disidencia es algo que va a estar ahí presente y pues que bueno, si nosotros analizamos históricamente cualquier entorno, pues sabremos, ¿no? Que siempre existió esta necesidad de opinar. Incluso, José Sieyes, recuerdan ustedes, ¿no? Cuando habla de la Revolución Francesa y habla sobre los estados generales, en algún punto plantea esta idea de, pues, la necesidad de, pues, incluso los estratos más bajos, de opinar sobre lo que estaba sucediendo. Entonces, la opinión pública, tal vez pueda no ser conceptualizada de la misma forma, pero pues está ahí presente constantemente en cualquier espacio en el que los sujetos puedan deliberar. E incluso, aunque sea aparentemente en el ámbito privado, puede que esto tenga consecuencias en lo público. Entonces, resulta muy interesante tener en cuenta que si bien asociamos nosotros la opinión pública y pues diferentes estudiosos, mencionaba yo, lo hacen de esta forma hacia los sistemas democráticos, no se debe echar a saco roto este fenómeno comunicativo en otros entornos, que tal vez pueda que no consideremos que puede ser, pero de que está presente ahí la necesidad de expresarse, está ahí presente. Que lo llamemos sí o no opinión pública, pues ya dependerá de nuestra formación y nuestra perspectiva de este fenómeno. Bueno, esto es en términos generales algunos elementos que yo les quería plantear sobre lo que implica el estudio de la opinión pública y que, pues bueno, ustedes deben de tener en sintonía. Sin duda alguna, esto es muy, 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 muy importante porque me parece a mí, el piso mínimo que se debe de tomar en cuenta al estudiar o profundizarse o tratar de adentrarse en los estudios de opinión pública. Ahora bien, nosotros vamos a continuar y pues aquí lo que nosotros vemos es que toda esta perspectiva de la opinión pública pues se ha plasmado en diferentes estudios. Y aquí, pues bueno, tenemos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, a Chomsky, ¿no? Hablando sobre propaganda y opinión pública. Tenemos a Habermas hablando también de la historia crítica de la opinión pública. A Lippmann, tenemos a Noel Newman, La espiral del silencio, pero también tenemos revistas especializadas, incluso revistas regionales sobre opinión pública. Pero, pues bueno, esto es parte de lo que representa este universo de estudios de la opinión pública. Y de ahí, y en consecuencia, lo que tenemos es que, pues ya cuando nosotros hablamos sobre qué es propiamente la opinión pública, pues resulta que existen cantidad de definiciones sobre la opinión pública. Aquí, pues bueno, les muestro algunas que he recuperado sobre lo que representa la opinión pública. Estoy tratando de establecer un piso mínimo para, pues, porque nosotros podamos entender qué es la opinión pública
Yo sé que puede existir aquí quien sea especialista, pero tal vez quien no, y a lo mejor este piso que estoy estableciendo, pues bueno, sea de utilidad para comprender la opinión pública en la era digital. Bueno, continúo, retomo el punto. Decía yo que tenemos diferentes, definiciones de lo que es la opinión pública, y así, pues, por ejemplo, para Phillips, la opinión pública no es el nombre de ninguna cosa, sino una clasificación de un conjunto de cosas. Entonces, él no cierra la llave, sino por el contrario, la abre. Para Sartori, la opinión pública denota en primera instancia un público interesado en la cosa pública. Existe un interés de opinar en la cosa pública. Se dice que una opinión es pública no solo porque es del público, eso es difundida entre muchos a través de los mass media, sino porque también implica objetos y materias que son de naturaleza pública, el interés general y el bien común. Entonces, fíjense, él sí lo va a aterrizar completamente en la idea de cuándo va a ser opinión pública, cuando se habla, ¿no? No solo en público, sino también cuando se cumple el requisito de hablar sobre temas de interés general y de bien común. Claro, habrá críticas a esta idea sartoriana de la opinión pública, porque pues no necesariamente hablaremos o la opinión pública se reflejará en el interés general y el bien común, sino que también puede plantearse otro tipo de temas. Para Gadea dice, es un conjunto de juicios expresados verbalmente o conductualmente en contra o favor de una o varias. Estas opiniones que trascienden las opiniones de expertos y gobernantes, esto es interesante porque vean, ella no plantea la idea de que solo son un grupo de personas las cuales se establece la opinión pública, sino que trasciende, va más allá. Se basan en predisposiciones racionales y o emotivas de la gente común, que en gran medida permanecen implícitas, es decir, que están ahí presentes. Me voy a saltar la de Noel Newman, la cual, pues bueno, tiene que ver con esta idea de la espiral del silencio, y voy a pasar esta de Rubio Ferreres, que me parece muy interesante. Es un fenómeno comunicativo y psicosocial que depende del contexto histórico y sociocultural. Entonces, aquí él ya le da este carácter de evolutivo y también que se va transformando o adecuando la opinión pública a determinados contextos históricos y socioculturales. Para él, este fenómeno de la opinión pública depende del tipo de sociedad, entonces ya no lo construye un solo tipo de sociedad y de los intereses políticos del momento, al mismo tiempo que es producto de varios factores, de la personalidad de los individuos, de los estratos sociales, de la forma de gobierno, del sistema educativo imperante, de la acción de los medios de comunicación, etc. Entonces él abre toda una perspectiva de la opinión pública y a mí me parece que pues no es erróneo, yo concuerdo en muchos sentidos en la perspectiva de la opinión pública es un fenómeno que, pues bueno, se transforma, se adecua y depende de diversos factores para que ésta se desarrolle de determinada o cual manera. Considerar que la opinión pública es un fenómeno cerrado que tal vez podemos determinar a partir de algunas cuantas variables, me parece algo limitado. Dice Miguel, este último concepto lo veo, vamos a ver qué dice. Perdón. Sí, lo veo más completo porque abarca todos los extractos y temas sociales. Sí, yo también coincido, Miguel. Yo también lo considero. Y vean, bueno, aquí vimos diferentes fenómenos de lo que puede entenderse como la opinión pública. Y como mencionaba anteriormente, este concepto de opinión pública, pues bueno, se utiliza pues de diferentes perspectivas y en realidad pues no podemos considerar que exista un único concepto de la opinión pública o que podamos entender a la opinión pública a partir de algo muy cerrado. Por eso, pues bueno, el interés de estudiar la opinión pública, desde mi perspectiva, pues no debe considerarse que se puede partir desde un solo enfoque o desde una única disciplina. Es necesario, sin duda alguna, estudios multidisciplinarios e interdisciplinarios que puedan, pues, abordar
qué entendemos por opinión pública y sobre todo comprender a la opinión pública. Ahora, pues lo que voy a tratar de hacer a continuación es ir abordando algunos elementos de la opinión pública para que, pues bueno, nosotros ya lleguemos. Yo sé que son 9:42, les prometo que vamos a abordar la opinión pública en la era digital, pero pues, sí menciono que esto me parece muy, muy importante. Bueno, pues estos elementos. Primero, ¿quién genera la opinión pública? Si yo les pregunto, ¿quién genera la opinión pública? ¿Ustedes qué me responderían? Bueno, aquí ya tienen algunas respuestas, ¿verdad? Que ya estoy ahí soplando un poquito, ¿no? Pero ustedes consideran, ¿quién genera la opinión pública? Adelante, un inicio. A ver, José, por favor. Por favor, José. Bueno, yo creo que quien genera la opinión pública es quien está precisamente en donde se encuentra un hecho importante, ¿no? Es decir, podría partir desde abajo y que esa información que parte de abajo puede ser tomada por algún medio o por algún grupo, ¿no? Ya sea también para tener un control, ¿cómo podría decir? Un control individual o un control social que pueda definir qué tipo de información o de opinión se pueda dar. Gracias. Okay. Muy bien, entonces José también parte de que la opinión pública puede darse desde abajo, él menciona, no solo desde los grupos o de ciertas élites. ¿Esto es así, José? Así es, maestro. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más que opine sobre este punto? ¿Quién genera la opinión pública? A ver, veo a Janet por ahí que quiere participar. Yo, sí, profesor. Yo creo que la opinión pública la generan, ¿cómo pues? Los propios factores reales de poder que requieren que tengamos una visión sobre de ellos mismos, sobre su actuación legislativa, sobre su actuación como ejecutiva, como los presidentes de la República, y que está controlada totalmente, siendo lo menos las redes políticas. Lo considero así también por mi edad y por toda esa parte, ¿no? Que está transitando de un modelo propagandístico precisamente a un modelo dialógico, pero que mientras hemos tenido una cuestión pasiva y hemos sido solo depositarios de la información que se nos quiere mostrar con televisión abierta en la era, digo, del modelo de comunicación propagandístico. Entonces, creo que está totalmente dirigido y que ahí a nosotros nos corresponde la parte activa de ir desentrañando, de escudriñar, de cuestionarnos. ¿Es cierto? ¿Quién se beneficia con esto? ¿Por qué aquello? Pienso eso. Gracias, profesor. No, gracias a ti. Yo soy el que te agradece, Janet, y también, bueno, agradezco mucho, José. Fíjense, son dos perspectivas interesantes que justamente vienen al cabo respecto a mi perspectiva. En términos generales, considero que existen dos perspectivas sobre quién genera la opinión pública. Existe una perspectiva que denomino elitista y otra que, pues bueno, es pluralista. Estos conceptos los retomo de algunos autores, así que no, tampoco voy a decir que soy muy teórico. Simplemente considero que así se ve, tal cual lo ve Janet y José. Hay quien considera que, pues bueno, son algunos grupos, ¿no? En particular los que generan la opinión pública, y hay otros estudiosos o estudiosas que consideran que, pues, una perspectiva pluralista, que no son estas élites, sino que son colectivos mucho mayores los que generan la opinión pública. Así, en la perspectiva elitista, nosotros vamos a encontrar grupos en el poder político, poder económico, u otros tipos de influencia o presión, los que pueden generar la opinión pública. Pero, pues bueno, dentro de esta perspectiva elitista también encontraremos, pues bueno, como mencionaba yo, a élite política, pero dentro de la élite política cabe señalar que, pues, no entendamos a la élite política como un solo grupo, sino que también pueden existir diversos grupos políticos
que están buscando generar opinión pública. Digo, últimamente ha habido un tema de gran relevancia que, pues bueno, ahí vemos a diferentes grupos tratando de generar opinión pública desde diferentes perspectivas. Así, pues bueno, cuando hablamos de élite política, pues no solo hablemos de un solo grupo, de algo muy en concreto, un solo bloque, no, también debemos tomar en cuenta que existen diferentes grupos políticos que, pues bueno, pueden ser los que están teniendo interés en generar opinión pública. Dentro de esta también perspectiva elitista, considero que, pues bueno, existen estos grupos, como mencionaba Janet, ¿no? Estas élites con acceso a medios de comunicación, aquellos poderosos que, pues, son los que tienen los medios y, pues, son aquellos que, pues, tienen la capacidad de, pues, decidir qué es o cuáles serán los temas que serán de opinión pública. Así, pues bueno, apareció una teoría que veremos un poco más adelante, que es el de la agenda setting, en la cual entre élites políticas y pues estas élites con acceso a medios de comunicación se daba una agenda para decidir cuáles eran los temas de opinión. Pero bueno, eso lo veremos un poquito adelante. Continúo con esta perspectiva elitista, también pues existen la consideración de que son líderes de opinión, aquellos que tienen la capacidad, el don, la virtud o el momento coyuntural para decidir de uno u otro tema. Y son estos líderes de opinión los que están generando, ¿no? Esta agenda de temas. También, pues, aunque pues parece que no es un grupo concreto, pero pues sí, la ciudadanía informada. Muchas veces se plantea la idea de que la ciudadanía informada es un bloque pequeño, una porción menor de la población, la cual sí puede opinar o tiene la capacidad o los elementos para opinar. Y pues bueno, esto será una perspectiva en la idea de pues que solo son estos ciudadanos o super ciudadanos los cuales pueden opinar. Y ya en la era de la información tenemos también, pues dentro de esta perspectiva elitista, la idea de los influencers, ¿no? Estas personas que pues generan contenido multimedia y que pues opinan de temas en específico. Ahora, en contrasentido, pues tenemos a una perspectiva pluralista en la cual pues contrario a lo que se piensa, es desde abajo o es desde grandes colectivos donde se genera la opinión pública. Entonces ahí, pues no solo debemos de entender que en esta perspectiva pluralista está esta idea de masa, de sociedad, de pueblo, sino también de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, ¿no? La cual pues va a estar opinando de diferentes temas en diferentes arenas y será la cual, pues bueno, va a estar interesada en expresarse sobre los temas que son, o los diferentes temas que son de su interés, ¿no? Así, pues bueno, será un cúmulo de opiniones, las que no siempre informadas, las que podemos considerar también como opinión pública y que, pues bueno, son las que van a incidir en estos grupos de decisión o que tienen la capacidad para, pues bueno, establecer una agenda de temas. Respecto de la era digital, aquí vamos viendo otro elemento que es los usuarios de redes sociales. Son todos los usuarios y no solo los influencers, tal vez los que están generando esta opinión, están opinando. Entonces, aquí, pues bueno, viene este contraste. ¿Son solo los influencers o son todos los usuarios de redes sociales los que, pues bueno, están generando este fenómeno? Pues bueno, esas son las perspectivas. Y así, bueno, ya que sabemos quién puede estar generando la opinión pública, se debe tomar en cuenta en qué espacio se genera la opinión pública. Cuando nosotros hablamos del espacio de la opinión pública, suele plantearse esta idea del espacio público. ¿Cuál es el espacio público? Es un tema que resulta bastante amplio, bastante interesante,
porque incluso en arquitectura se habla de espacio público, la importancia de generar arquitectura con espacio público, la importancia de diseñar ciudades con espacios públicos. Pero bueno, cuando hablamos de espacio público, sí hablamos de espacios abiertos, de espacios donde pueden transitar todos, donde pueden, está abierto tu micrófono, Janet, donde pues bueno, pueden transitar, cualquiera puede transitar, pero pues bueno, ay, perdón, ándale, escuchaba ahí el querido maestro, el doctor Alonso Vázquez Moyos, y bueno, les decía yo que, pues bueno, está esta idea de espacios, ¿no? Pero, pues bueno, pues para aquellos que tal vez tienen ciencia política, la cuestión del espacio público viene, sin duda alguna, esta idea de el ágora griega, el lugar donde los ciudadanos iban y debatían los asuntos públicos. Pero, pues bueno, nosotros, pues en la actualidad tal vez hemos ido modificando esta idea, no desapegándola de esta perspectiva, pero sí evolucionando esta idea de lo que entendemos como el espacio público. Así, pues puede que se entienda solo desde un aspecto político-social. El espacio público o es donde se delibera lo político, lo social, estos temas de interés, mencionaba Sartori, de interés para todos, para el bien común, pero esto no necesariamente es así. Esa es la realidad. En la actualidad el espacio público, o mejor dicho, los espacios públicos, pues son diferentes espacios ciudadanos tomados y democratizados por todos, en los cuales pues podemos tener o presentar nuestra perspectiva de diferentes temas. Y decía yo, espacios públicos, porque en la actualidad no es solo un espacio en el que solo hablamos de los temas de interés para todos, del bien común. En la actualidad, pues hay diferentes temas que son de interés. Y pues bueno, nosotros basta entrar a diferentes blogs o sitios en Facebook para ver cuántos son, cuáles son los diferentes espacios que podemos encontrar. En la actualidad, fíjense, es interesante, ¿no? Porque podemos encontrar, pues no sé, espacios para hacer ejercicio, espacios para bailar, espacios para compartir música y también hablar de esos temas, espacios para hablar de temas especializados, incluso de géneros musicales especializados, pero también de otros temas. Podemos hablar, cuando hablamos, ¿no?, de temas por ejemplo, políticas públicas, pues bueno, aborda temas, ¿no?, bastante amplio. Entonces, esta idea del espacio público, pues, ha venido a transformarse. Ya no es solo una cuestión de un solo espacio, sino más bien ya de diferentes arenas en las cuales, pues, hablamos de diferentes temas. Justamente, miren, aquí señala Juan Miguel, Twitter es una red social que genera este espacio, sí, y genera muchos espacios. Ahorita lo vamos a ver. Aquí ya me iba a adelantar un poquito, pero como lo vamos a ver, pues veremos que son diferentes los temas, diferentes, pues, estos espacios que se están generando, ¿no? Entonces, pues más bien habrá tal vez que entender que el espacio público no solo es un espacio físico, sino es un espacio de comunicación. Es el espacio en el cual nos comunicamos, en el cual nos expresamos. Y no necesariamente, pues, sobre estos temas políticos o sociales, sobre también otros temas que tal vez pueden llegar a incidir en lo político, en lo social, en lo económico, en otros aspectos, pero pues bueno, quiero pensar que en la actualidad ya no solo debemos de tener esta idea del espacio físico, sino de espacios virtuales en los cuales se da esto que pues veíamos nosotros son los elementos de la opinión pública. Y así pues bueno, este fenómeno que en algún momento se describió con estos 3 circulitos, ¿no?, del espacio privado que interactuaba con el espacio público, en los cuales se da una deliberación y que los cuales, pues bueno, pueden influir los medios de comunicación, se ha transformado
radicalmente. Por eso le ponía aquí unas flechitas azules que tratan de plantear la idea de que hemos rebasado tal vez la interacción a través de un feedback, de un ida y vuelta. En la actualidad ya no solo tal vez sea de una manera circular, sino también transversal y pues bueno, también en diferentes formas de interacción. Así, pues bueno, el espacio público ya no es necesariamente el espacio físico, sino es un espacio en el cual nos expresamos y que puede ser de tipo virtual. Ahora, vamos a analizar brevemente, vamos bien en tiempo, les prometo que vamos a llegar a nuestro tema, pero me parece importante tomar en consideración estos puntos anteriores. Ahora, ¿cómo se genera la opinión pública? Existen diferentes modelos que se han planteado, diferentes autores han planteado diferentes modelos de cómo se genera la opinión pública. Por ejemplo, para Davidson, pues en primer momento se debía generar buenos días, depende de cuándo se mira esto. Ay, discúlpame, es que se llega a prender tu micrófono. Discúlpeme, ahorita que se está prendiendo el micrófono, añadir, es que aquí también estoy en la escuela judicial y hay muchísimo ruido, tengo otra sesión, tengo acá, entonces si en algún momento se me va un poquito la onda es porque tengo mucho ruido. Entonces, porfa, Janet, te pido, disculpa, porque como tengo el de afuera, tengo el de aquí de la sesión que les mencionaba que tengo con el celular, y luego el de acá como que sí me noté un poco. Pero bueno, continuamos. Mencionaba este diagrama de Davidson, ¿no? o esquema de Davidson, sobre cómo se genera la opinión pública. Y bueno, él plantea primero pues que existe una génesis del problema, después un surgimiento de influencia de un liderazgo, lo que mencionábamos anteriormente, de quién genera la opinión pública, hay quien considera, ¿no?, que es un grupo, ¿no?, un líder de opinión, un grupo, el que, pues bueno, va a liderar la opinión. Posteriormente, pues bueno, o las opiniones, y posteriormente, pues bueno, vendrá la formación de públicos, algo así como bandos, ¿no? ¿Quién se decanta por qué perspectiva del tema? Posteriormente, bueno, vendrán acciones de difusión y finalmente, y de decisión, que es lo más importante. Sí es vista para muchos la opinión pública como una suerte de decisión. La opinión pública es la que influye para la decisión y ahí es donde pues bueno, viene esta idea de acciones para decidir sobre el problema que se ha dado. Finalmente, pues bueno, se da una disolución de la opinión pública porque pues bueno, independientemente cuál sea su resolución del problema, pues tenemos que ya se dieron las acciones sobre las cuales se puede estar a favor o en contra, pero pues bueno, se da la disolución de la opinión. Posteriormente, Kim Il-jung también tiene su perspectiva de la opinión pública, de cómo se genera. Para él, pues bueno, viene una definición del problema, después una exploración de interrogantes, qué, por qué, quién, qué, así como sucedió, por ejemplo, con el aeropuerto de la Ciudad de México. El debate de soluciones, se debate cuáles son, ¿no?, las posibles soluciones, se llega a un consenso o a una votación, o esto deriva, y finalmente un triunfo de la mayoría. Entonces, para Kim Il-jung, como observamos, pues bueno, él está en esta idea también de la democracia representativa y de las mayorías, en las cuales, pues bueno, serán las mayorías que se expresen en una votación o en un ejercicio de deliberación como mayoría, las que, pues bueno, tendrán la decisión sobre la definición de un problema que ha sido sujeta al escrutinio público. Finalmente, pues bueno, tenemos aquí la perspectiva de Giovanni Sartori, el cual, pues bueno, plantea que, pues primero las élites dan a conocer sus opiniones, después viene ya la opinión del público, entonces aquí lo vemos en una cuestión vertical, o sea, son las élites las que establecen cuáles son sus opiniones, después la opinión del público, viene una controversia y finalmente la identificación con el grupo afín, que pues bueno, a fin de cuentas, pues bueno, esto terminará en una resolución del problema. Sobre este modelo, pues bueno,
sobre estos modelos de cómo se genera la opinión pública, me gustaría que analizáramos de una forma rápida, pues el caso de Chile de 1988, el cual me parece, pues bueno, que se ajusta justamente a este modelo de Giovanni Sartori y en cierta medida también a este de Kimball Jones, pero me parece más que al de Giovanni Sartori. ¿Por qué lo menciono así? ¿Ustedes recuerdan qué pasó en Chile en 1988? ¿No? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, en Chile en 1988, bueno, antes de 1988, recuerden que en ese entonces, pues bueno, Augusto Pinochet era, pues bueno, el gobernante, ¿no? Entonces, pues bueno, pues existen diferentes presiones internacionales y locales, pues bueno, para considerar que pues existían violaciones a derechos humanos y a su vez que, pues bueno, se le hacía ver como una dictadura. Entonces, pues lo que hace el gobierno de Pinochet es someter a plebiscito si este continúa o no en el cargo. Lo que va a suceder es que este plebiscito, pues bueno, le va a aportar a la oposición espacio público para que éste presente sus propuestas y finalmente sea la ciudadanía la que decida si continúa o no en el poder. Así, pues bueno, pues imagínense, ¿no? Era un plebiscito que era organizado por el propio gobierno pinochetista y que, pues bueno, tenía todo para ganar. Sin embargo, pues bueno, aquí es interesante cómo se desarrolla la opinión pública. Voy a poner primero este spot porque pues nos va a plantear esta idea de cómo, pues, ¿cuál era el problema? Bueno, existe un gobierno con determinadas prácticas que pueden no ser necesariamente democráticas o que más bien no eran democráticas, pero que decide someterse al escrutinio público para determinar su continuidad. Así, pues se otorgan estos espacios públicos y en consecuencia, pues va a haber spots a favor de el no, esto es que no siga Pinochet, y también va a haber spots a favor de el sí. Entonces tenemos, el problema es, sigue o no sigue este gobierno, y pues bueno, ¿qué es lo que va a decidir? Vamos a ver este spot, espero se escuche. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Yo no lo escucho, profesor. ¿No? A ver, permítame. Permítame un segundo. A ver, es que creo que está el audio a mis... La otra opción es que nos permita la liga en el chat y nosotros lo abrimos directamente. Dale, ¿no? Copiar URL. Vamos a ver. Sí. A ver, voy a suspender esta pantalla de tener presentación y voy a presentar la del spot, ¿vale? ¿Ya la ven? Ok. ¿Se escucha? Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar. Porque siento que es la hora de ganar la libertad.
¿Hasta cuando ya de abusos? Es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria. Voy a decir que no, porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mis maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro. Voy a decir que no. Vamos a decir que no. Oh, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no. Oh, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Oh, todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte. Es la oportunidad de vencer a la violencia con las armas de la paz, porque creo que mi patria necesita dignidad. Por un Chile para todos, vamos a decir que no. Vamos a decir que no. Oh, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no. Oh, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Oh, todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Bueno, ahí fue la campaña de no, y ahora vamos a ver la campaña de... Permítame un segundito. Copio la liga. Heme aquí, estrenando el primer seguro tecnológico de México. HDI Seguros, tu compañía. Comercial. Bueno, como les mencionaba, existió entonces una campaña de el no, pero también hubo una campaña de el sí. Entonces, este es lo que presentó la campaña de el sí. En cumplimiento a disposiciones referidas a programas electorales, los canales de televisión deberán integrar cadena nacional a partir de este instante. ¿Cómo? A ver, ¿lo podemos ver de nuevo? Porque nos hemos ganado la democracia, plena, estable, con total participación. Porque merecemos la paz y la grandeza. Marchemos todos juntos hacia un país ganador. Oye, a la hora que vienen llegando. Pero si teníamos que hacer otra cosa antes, pues. Vamos a decir que no, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Aunque el marxista se vista de seda, marxista queda. Construido juntos un nuevo Chile, el que hoy, a diferencia del de ayer, confía en la libertad, en la capacidad de cada chileno. Chile, en sus potenciales, abre opciones, entrega decisiones, ambiciona el desarrollo,
lucha por el progreso y no le teme a los desafíos del futuro. Bueno, ¿qué creen que pasó en esa elección? Nadie vio el documental, bueno, la película de Gael García sobre justamente este plebiscito. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? A ver, sí, les voy a decir, tienen que ver más cine, porque es importante. Bueno, Gael García tiene una película justamente sobre este plebiscito, pero déjense, las pongo rapidísimo. Bueno, ahí les voy a dejar la liga del tráiler de la película. Se llama No. Está, me parece que en Netflix. Pero bueno, los invito a verla porque justamente va a retratar lo que representaba. Él es un publicista en esta película. Entonces, él lo que va a tratar de demostrar es, pues bueno, cómo se dio esta campaña de el no. La forma en la que se planea, cómo pues bueno, existía pues este grupo contrario al gobierno de Augusto Pinochet, las izquierdas, y pues bueno, estas como van diseñando una campaña de él no, y finalmente como el sí, que parecía tener cantada la victoria, porque pues era la campaña gubernamental, es derrotada. Entonces la película termina cuando pues bueno, se da el día de la elección y es derrotado el sí. En consecuencia, pues bueno, Augusto Pinochet debe dejar el gobierno y pues se da una transición votada a la democracia. Entonces, aquí lo que nosotros estamos retomando es este modelo de opinión pública, en el cual pues mencionábamos cómo existe, ¿no? Aquí me parece que es un ejemplo bien claro, y sí observa, ¿no? Como, digo, cuando tengan la oportunidad de volver a ver estos spots, chequen, ¿no? Cómo se están comunicando, qué es lo que están comunicando. Y pues bueno, ¿cuál es el posicionamiento que quieren que la ciudadanía tenga sobre el tema? En el caso de el no, pues optaron por una campaña con un arco iris, en el cual pues optaron, ¿no? por señalar las virtudes de el decir no. Sin radicalizar y sin mostrar o denostar, que era en algún momento lo que ustedes verán en la película, que era lo que querían que se mostrara, todas las atrocidades del gobierno de Augusto Pinochet. Ahora, por el contrario, la campaña del sí, pues opta por realmente sí mostrar ideologías, por atacar, pues ahí los presentan, ¿no? Como una suerte de vándalos, ¿no? Con bombas molotov, ¿no? Que van llegando a grabar el promo, ¿no? Con bombas molotov que vienen con pasamontañas, plantea la idea de que son marxistas. Entonces, pues digo, a final de cuentas cada quien tuvo su postura y pues una resolución sobre el problema. Entonces aquí pues lo que nosotros observamos pues es este modelo de opinión pública que a mí me parece se ajusta a la perspectiva de Sartori. Ahora bien, ¿será esta forma o esta forma de pues bueno, de comunicarse la única? Pues en realidad no, existen otros modelos pues también de generación de opinión pública. Dejen, ya se me trabó esta cosa. Tendremos permítanme. Bueno, les mencionaba, entonces tendremos también otros modelos de generación de opinión pública que como ya habíamos visto, pues bueno, se ajustan a diferentes perspectivas. Sin embargo, pues bueno, nosotros vamos a aterrizar en otro que es el de la agenda setting. Permítanme. ¿Ya se ve completo? Tenemos este otro caso que es el de la agenda setting. Este modelo de la agenda setting plantea que la opinión pública, pues bueno,
se da a través de la alianza de los poseedores de los medios de comunicación, algo así como lo que había planteado Janet, con los propios gobiernos. Y bueno, será a partir de esta asociación que tengan estos grupos en el poder, en el cual, pues bueno, se determinará cuáles son los temas que serán de opinión pública. Entonces ahí, pues esta opinión pública va a estar determinada a partir de los intereses que tengan estos grupos. Aquí se mencionan los factores, son la alianza de los medios con los gobiernos, el establecimiento de prioridades informativas, qué es lo que se quiere informar respecto de otras agendas, es decir, temas que no son de interés, van para afuera. Y tres, la canalización de la información, redimensión y divulgación. Vamos a redimensionar estas notas, tal vez no sean de la mayor importancia, pero las vamos a redimensionar, ya sea para hacerlas más grandes o para hacerlas más chicas. Y finalmente, la divulgación que se tenga, que se quiera, cuáles van a ser divulgadas. 4, la organización de la noticia, los horarios, los espacios y la determinación del tiempo que se va a dar. Sin embargo, este fenómeno de la agenda setting me parece se ha transformado en esta era digital, porque en la actualidad tal vez tengamos algo parecido, pero que se ha ido transformando. Aquí les iba a poner un videito de Los Simpson que me parece interesante. No lo vamos a ver por cuestión de tiempo, pero en verdad, cuando les compartan la presentación, les pido que lo vean. No les pongo estos videos porque yo quiera quemar tiempo, porque me gustan mucho Los Simpson y a fuerzas quiera citar como fan de Los Simpson constantemente a estos. No, porque me parece que, pues bueno, trato de buscar algunos ejemplos que, pues bueno, puedan darnos idea de estos fenómenos comunicativos y de la opinión pública, de cómo se está generando. En este video de Los Simpson que planea la manipulación de los medios de comunicación, se los platico muy rápido, pues plantean la idea de que el señor Burns compra todos los medios de comunicación y busca que solo se hable de los temas que él considera relevantes. Sin embargo, en un sentido de contracorriente de información, Lisa Simpson crea un periódico. Entonces es como el Times de Lisa Simpson. Y pues funciona de manera anónima, contrainformando de la realidad que el señor Burns señala en todos sus medios de comunicación. Posteriormente es boicoteado el diario de Lisa Simpson, y cuando ésta considera que, pues bueno, no hay futuro para otros medios alternos, resulta que recibe a la puerta de su casa el diario de Lenny, el diario de Homero Simpson, el diario de todos, ¿no? Entonces, todo Springfield empieza a generar otros medios de comunicación de la información y también empieza a informar sobre otros temas. Fíjese aquí en la carátula de esta captura de pantalla, ahí informa, ¿no?, sobre Carl. Lenny informa sobre Carl, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo ya los espacios no son solo como en esta idea de la agenda setting, ¿no?, de alianza, gobierno, grupos en el poder de los medios de comunicación, sino que vemos otras contracorrientes de información sobre otros temas y se van redimensionando los espacios, los temas y, pues bueno, quiénes son los actores que van a informar, quiénes son los que pueden generar opinión pública. Véanlo, está entretenido, son 5 minutitos, pero pues vale la pena verlo en este análisis y con estos ojos de la opinión pública. Se puso aquí, pero no lo vamos a ver. Ya se pausó ahí. Entonces, lo que nosotros vamos a tener, que era lo que mencionaba, es que este espacio público en el cual nosotros pensábamos que solo tenía un input y un output, pues en la actualidad no va a ser así. Por el contrario, lo que nosotros vamos a tener es diferentes entradas y diferentes salidas, donde pues en este espacio público, o en estos espacios públicos, mejor dicho, pues vamos a tener una concentración o una diversificación de mensajes y de información. Claro, la calidad de la información
o de la desinformación que tenga esa tendencia, pues va a ser muy diversa, pero ahí va a ser lo interesante, que se den estas diversidades de información que van a permitir a la postre pues generar opinión pública, y pues bueno, en el cual pues ya no solo va a ser un solo grupo el que tenga acceso a o poder opinar o generar, sino que pues van a ser ya diferentes los grupos y los espacios, lo que mencionaba o he venido reiterando constantemente, que pues bueno, son los que generan este fenómeno. Así, pues ya no solo plantearemos la idea en un sentido clásico de la opinión pública, ¿no? Sino que esta cuestión de que sea algo publicado y que salga al exterior. No, actualmente, pues bueno, ya veremos que la opinión pública es la coexistencia de opiniones e intereses particulares sin consenso general compartido. Entonces, lo que tenemos tal vez pueda ser, entiéndase, para algunos una balcanización de la opinión pública, pero también para otros, pues la virtud de crear contracorrientes de información que, pues bueno, van a detonar diferentes espacios, áreas, temas que si bien antes no estaban en el foco, ahora podrán estar en los reflectores. Y pues bueno, a mí me parece un claro ejemplo de esta evolución de la agenda setting, esta perspectiva, bueno, este fenómeno que se da en Twitter, ¿no? En donde vemos que pues también se está generando pues, a cada momento, ¿no? Nosotros, bueno, yo creo que todos tienen Twitter, usan como general Twitter, y vean, ya la verdad es que vemos cómo la agenda se va transformando de la mañana a la tarde a la noche. Vamos observando esta evolución de los temas que se están hablando. Fíjense, ¿no? Aquí yo ponía una captura de pantalla, ¿no? Tenemos aquí en los trending topics Pumas, Leaño, Jung, Mijis, Aguayo, cuando sucedió aquello, Aguayo, Batman, lucha de supervivencia, Mozo. Entonces tenemos temas políticos, tenemos temas deportivos, tenemos ahí gente que hace música, ¿no? Artistas K-pop, y pues bueno, ahí es donde vamos viendo nuevas formas de crear la agenda y de los temas que se están opinando. Y por lo tanto, pues se ha transformado en esta era digital esta agenda setting. Y así, pues bueno, llegamos a pues la opinión en la era digital. Tenemos ya bastante claro pues estos elementos de la opinión pública, quiénes generan la opinión pública, de qué manera se puede generar la agenda pública. Ya tenemos algunas ideas de lo que está sucediendo en nuestra actualidad. Pero pues bueno, debemos de tomar en cuenta antes de pues, plantear esta idea de la opinión pública en la era digital, pues de qué estábamos hablando cuando hablamos de era digital y de tecnologías de la información. Brevemente les comentaré que pues bueno, ya hace años, bueno, ustedes se ven muy jóvenes, todos ustedes, todas ustedes se ven bastante jóvenes, y pues yo soy más grande. Entonces, pues yo me acuerdo que cuando en su momento se hablaba de Web 2.0, no entendíamos a qué se refería. ¿Por qué Internet 2 en ese entonces hablábamos? ¿Qué es Internet 2? ¿Para qué otro Internet? ¿No? Pues más bien no es que hubiera otro así como otro medio diferente al Internet con otra compañía. Más bien se trataba de una forma diferente de interacción. Recordemos que la web en un momento, pues bueno, existe la protoweb, que pues era controlada y la cual solo tenían acceso a algunos pocos, entre ellos los gobiernos, incluso inició en un término militar, y posteriormente, pues bueno, se abrieron estos espacios de conexión, estas conexiones a, pues, el público. Sin embargo, pues la realidad es que no todos podíamos pagar por poder acceder a Internet. Entonces, y mucho menos a crear contenidos. Entonces uno tenía que contratar un sitio web, ¿no? Y tener la capacidad de conocimientos técnicos para crear un espacio, un sitio en Internet. Y lo que sucedía es que mucha gente contrataba a alguien para poder crear un sitio web. Lo que planteaba la web 2.0 era
crear herramientas para que cualquier usuario que gustara tener cuentas de redes sociales, también existían foros. Sí, exactamente, de ahí viene la idea de la web 2.0, crear sitios que pudieran permitir o plataformas que pudieran a las personas crear contenidos de diferente índole o compartir contenidos de diferente índole y que pues bueno, estos pudieran sumarse mediante estas herramientas a la participación o la interacción que se daba en esta web. A esto se refería la web 2.0, a la posibilidad que pudiéramos todos conectarnos a través de diferentes plataformas, la que nosotros decidiéramos o todas ellas, y compartir contenidos. Así, pues como mencionaba, pues bueno, sí existían los foros, pero recordemos que pues estos foros, la forma en la que se daba la interacción, podía ser bastante más lenta que en la actualidad. Cuando nosotros planteamos la idea de la aparición de Facebook, tenemos que existe una interacción constante hacia los contenidos de otros, a las opiniones o lo que estaban presentando las o los otros. Así, pues bueno, lo que tenemos con esta web 2.0 es que vamos a interactuar, y aquí pongo esta imagencita, de diferentes formas, de manera horizontal, de manera transversal, de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo, de abajo a arriba, de un lado a otro. Vamos a poder interactuar ya no solo con nuestro compañero, sino con alguien que está al otro lado del mundo, alguien que incluso tal vez no hable nuestro idioma, o alguien que hable nuestro idioma y quiera hablar sobre nuestro entorno. Entonces, ahí tenemos que pues se transforma la forma en la que nosotros nos vamos a comunicar y en la que podamos expresar todo lo que queramos. Ahí sí, literal. Yo recuerdo, yo fui taringuero, una comunidad que se llama Taringa, y actualmente no accedo. No sé si todavía incluso esté vigente, pero en ese entonces, pues bueno, estos foros de interacción que se daban, pues bueno, tenían diferentes temas. Pero cuando se da este boom de las redes sociales, pues observamos que esa forma de interactuar o de crear contenidos que era programando, pues queda mucho más atrás y era muchísimo más fácil copiar y pegar una liga y colocar una opinión que, pues bueno, estar generando cierto tipo de comandos. Así, pues bueno, tenemos un agotamiento del modelo clásico de la opinión pública. ¿Cuáles son las causas de este agotamiento de este modelo clásico de la opinión pública? Primero, pues la crisis de los medios tradicionales, como se había apuntado anteriormente, como había apuntado correctamente y coincido con ella, está Janet, pues los medios tradicionales son acusados o señalados como pues en medios que no informan correctamente o que no proporcionan la información necesaria y adecuada para que la ciudadanía pueda opinar de los temas. E incluso, pues bueno, se les señala que ocultan información. Entonces, ante el señalamiento público, pues entran en crisis estos medios tradicionales. Y no vamos tan lejos, recordemos la elección de 2012, cuando, pues bueno, aparece este movimiento 132, el cual, pues bueno, señala esta necesidad de aperturar otros espacios para informarse o que, bueno, sean medios de información. Estemos o no de acuerdo, fue un fenómeno muy interesante y no tiene más de 10 años, bueno, más bien ya cumple 10 años, ¿no? El movimiento 132. Asimismo, también hay un deterioro de los intermediarios tradicionales. ¿Quiénes son los políticos o los grupos? O esto que mencionaba yo, estos generadores tradicionales o elitistas de la opinión pública. Los tradicionales líderes de opinión también ven desgastada su legitimidad. A su vez, pues bueno, los políticos o ciertos grupos que tradicionalmente eran los que daban voz a ciertas causas, empiezan a ser cuestionados. Existe también una desconfianza en los comunicadores, líderes de opinión o profesionales. Algo importante es esta idea, ¿no? Que pues nosotros, algunos que tienen edad, pues nos informábamos cuando éramos chiquitos, ¿no? A través del noticiero de las 10 de la noche, y entonces teníamos a dos comunicadores, ¿no? Era el de una compañía o el de la otra, y así era como nos informábamos. Pero, pues bueno, estos comunicadores ven deteriorado su profesionalismo y
empiezan a aparecer otras fuentes no profesionales de información. Y es ahí, pues, donde cualquier persona que posea un dispositivo, mencionaba yo, ¿no? Un teléfono, una cámara, puede informar. Y pues a partir de eso, pues vemos ahí cómo van apareciendo. ¿Recuerdan cuando YouTube aparece y empezamos a ver algunos canales en YouTube, ¿no? Abordando pequeños espacios, pequeñas entrevistas, mostrándonos otras realidades que tal vez pues no conocíamos, a las cuales tal vez nunca podamos llegar a ir por cuestión de tiempo, pero pues bueno, vemos nuevos comunicadores y fíjense, ahí saldría a relucir tal vez esta idea de Luisito Comunica, ¿no? Como un influencer con 30 millones de seguidores, ¿no? Entonces vean cómo se va transformando esta idea de la comunicación y de los comunicadores profesionales. A su vez, pues bueno, también pues ayuda el acceso a recursos digitales. Tenemos, como mencionaba yo, ese salto de la web 1.0 a la web 2.0 a través de las cuales, pues bueno, se nos acercan recursos digitales que nosotros podemos utilizar. Claro, si hay una transacción en términos de la propaganda que vamos a recibir, de los comerciales y del estudio de mercado que van a hacer de nosotros y de la información que vamos a otorgar, pero pues bueno, también somos, pues ya podemos acceder a estos recursos digitales que pues bueno, permiten la aparición de esta web 2.0, donde pues estamos constantemente interactuando. Estas herramientas digitales, pues no solo se van a lo digital, sino también, pues bueno, tenemos la posibilidad no solo se van a una forma de interacción específico, sino que tenemos diferentes plataformas con diferentes formas, diferentes posibilidades de creación de contenido, ¿no? Entonces, podemos crear audio, podemos solo textear, podemos crear videos o podemos crear todas estas posibilidades de interacción. Ahora, la laxitud del ciberespacio, sin duda alguna, también es algo que hace que la gente, pues, se vierta o pues, bueno, se guíe hacia las redes sociales, pues, porque se permite, ante la no censura, pues, la posibilidad de debatir o presentar diferentes temas. Mencionaba yo también las facilidades para crear comunidades temáticas o encontrar grupos de personas con intereses similares. Por ejemplo, Cecilia seguramente participa en alguna comunidad temática que nada tiene que ver con lo electoral. A ver, ¿nos puedes decir alguna? Sí, con el arte. Ok, muy bien. ¿Alguien o tú misma, Cecilia, tienes alguna comunidad? Tú, no sé, eres a lo mejor administradora de alguna comunidad virtual No, nada o más. creas algún tipo de contenido. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo se llama? A ver, compártenos tu Bueno, es contenido. que una comunidad dentro de Facebook, hay grupos de personas que les gusta el arte e interactuamos compartiendo pinturas o compartiendo datos de los ¿Y cómo se llama artistas. su comunidad o la comunidad en la que participas? Ay, no me acuerdo. Art, algo. Ah, bueno, muy bien. Bueno, pero ya sabes. A ver, Juan Miguel, ¿tú participas en alguna comunidad? Yo creo que uso Facebook nada más para estar en grupos, de hecho. Mira, dinos al menos un par, digo, para saber. Bueno, me gustan mucho los gatos, y entonces estoy Mira. en algún par de grupos de gatos, tengo grupos de fútbol también. Mira, muy bien. Sí. Sí, pues es lo que mencionaba, ¿no? Que ya vamos diversificando los espacios y las arenas de información, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un chihuahua que se llama Maximiliano y participo en un grupo que se llama Amigo Chihuahua, ¿no? Y también, pues bueno, estoy en materias de tema de justicia electoral y pues también, ¿no? O sea, son cómo nos vamos diversificando y vamos teniendo diferentes espacios. Esto es lo que hace la Web 2.0. Pero bueno, como últimos, muchísimas gracias, Juan Miguel, muchas gracias, Cecilia. Quien quiera compartir su comunidad aquí abajo, pues bueno, pónganlo para que pues nosotros nos enteremos y tal vez participemos también en esas comunidades. Como saben, por ejemplo, pues hay comunidades de cine y demás, y pues puede ser de interés para nosotros, ¿verdad? Tal vez.
Entonces, por favor, quien quiera hacerlo, adelante, ahí está el chat. Bueno, finalmente, pues también algo que hace que se agote este modelo viejo o clásico de la opinión pública tiene que ver con los alcances. ¿Recuerdan en alguna ocasión este fenómeno que sucedió con una señora que puso un anuncio, ¿no? Que se le había perdido su camioneta, o se habían robado su camioneta, y entonces la señora puso un dibujito de la camioneta, no sé si se acuerdan, ya tiene algunos años. Entonces, una señora perdió su camioneta, entonces le pidieron que, pues bueno, llevara una fotografía de la camioneta, no tenía, así que hizo un dibujo como muy, muy básico, ¿no? De la camioneta. Mira, ya nos dijo, cobayas. Entonces esta señora presenta este dibujo y pues a alguien se le hizo pues curioso el hecho de que alguien presentara un dibujo para buscar su camioneta. Este dibujo lo sube y entonces pues, se busca camioneta y pues entonces la gente extrajo la camionetita, ¿no? De dibujo y la empezó a poner en diferentes contextos. Resultó tan interesante ver el alcance que tuvo el dibujo de la camioneta, que entonces había gente que empezó primero, el fenómeno fue en el norte, después empezó en la Ciudad de México, en el sur, había gente de Centroamérica, Chile, Colombia, Argentina. Bueno, la cosa llegó al punto en el cual llegó gente de China, de China, de Singapur, o sea, totalmente, Francia, ¿no? Aquí también se vio la camioneta, ¿no? Y ponían ahí el dibujo de la camioneta en la Torre Eiffel. Entonces, vemos como algo que puede parecer así como medio, pues pasadero, ¿no? Que puede pasar de largo, pues cómo puede llegar a tener un alcance distinto. Entonces, pues esto es lo que resulta importante sobre la web 2.0, los nuevos alcances que tienen nuestros mensajes. Nunca sabemos cuándo a lo mejor Marciano o Miguel van a tener un megatweet, o a lo mejor ya lo tuvieron, nada más que no los hemos identificado bien, pero ya tuvieron su momento, ¿no? de gloria en las redes sociales. Y pues bueno, esto es importante pues porque vemos cómo ya va muchísimo más allá de los límites fronterizos algún tema que puede ser de interés y del cual pues se puede opinar. Finalmente pues rescató ahí el anonimato y la publicidad. Muchas veces los mensajes que se dan en la web pues bueno van en este sentido. Anónimos que buscan la mayor publicidad. No obstante, pues bueno, el ciberespacio también tiene pues puntos en contra. No todo es miel sobre hojuelas, no todo es de, ya llegamos al espacio donde la opinión pública va a encontrar su mejor ambiente para que se siga incubando o floreciendo, ¿no? Por el contrario, pues tenemos que, pues, el ciberespacio también tiene las problemáticas y en muchas ocasiones las problemáticas del mundo real son trasladadas al ciberespacio. Y algunas de estas problemáticas, ¿no? que tienen que ver con estas redes sociales, pues bueno, son aquellas que también tenemos en el plano real, la forma en la que seleccionamos la información, la forma en la que nos acercamos a determinados intereses y cómo buscamos hacer, pues es que incluso un discurso de ello, pues una opinión, ¿no? Eso es lo interesante. Fíjense, es una buena pregunta que presentan. Ahorita la abordamos, si nos da tiempo, ¿no? Es que también la opinión pública no necesariamente es bondadosa o es generosa. La opinión pública también puede ir en sentido negativo. Eso es lo interesante de este fenómeno, que la opinión pública no necesariamente es la más informada y no necesariamente ve por el bien común. Eso es algo que no se debe de perder de vista. Pero bueno, regresamos acá, mencionaba yo que pues bueno, trasladamos a todos estos, al ciberespacio, pues diferentes problemáticas que tenemos en el plano real. Así, pues aunque tenemos diferentes formas de interacción a través de comunidades virtuales, podcasts, blogs, wikis, foros, microblogging, ¿no? Que es el que hacemos en Twitter, en Facebook y demás,
pues seguimos teniendo sesgos cognitivos. Y esto es nada más a tomar en consideración uno de los diferentes problemas que se siguen trasladando de los espacios reales a los espacios virtuales. Aquí nada más voy a abordar rapidísimo qué es un sesgo cognitivo para que lo tomemos en consideración. Por ejemplo, en un sesgo cognitivo, pues bueno, aquí presento, es una interpretación errónea, sistemática de la información disponible que ejerce influencia en la manera de procesar los pensamientos, emitir juicios y tomar decisiones. El sesgo cognitivo fue introducido por los psicólogos israelíes Kahneman y Tversky en 1972. Ahora, ¿cuáles son estos fenómenos? Bueno, en particular, más bien, hay diferentes fenómenos de los sesgos cognitivos, pero pues bueno, aquí me interesa abordar uno que es lo que señalo que pues, muchas veces lo trasladamos, ¿no? A nuestra realidad. Bueno, en lo que carga y a ver si lo podemos ver. Ok, vamos a detener la presentación para ver este video. A mí también. Yo lo que diría es que hay que hacer una labor porque estos son los criterios, estas son las decisiones, estas son las cosas. Estamos cada vez más divididos en todos los... ¿Sí se escucha? Sí, escuchaba. Ok. Sí, maestro. Temas, Gracias. política, deportes, fenómenos sociales. No importa el tema, seguramente ahí vas a encontrar a personas que piensan que tienen la razón, peleando con otras personas que también piensan que tienen la razón, aunque sus puntos de vista sean totalmente opuestos, contrarios. Uno de los grupos miente, no necesariamente. Ambos defienden sus puntos con la convicción de que están diciendo la verdad y tienen evidencias para demostrarlo. Lo más probable es que ambos grupos hayan caído en el sesgo de confirmación, algo de lo que es bueno saber. El sesgo de confirmación es un tipo de atajo que toma la mente para no tener que analizar de más, y ahí radica su peligro. Es la tendencia a seleccionar información que nos ayude a confirmar una hipótesis que ya teníamos. Es la manera en que le damos más importancia a todo aquello que se ajusta a nuestra idea preconcebida de lo que sea. ¿Crees que tu político es el bueno? Pues vas a encontrar... Bueno, ya lo dejamos ahí. Checan, estos sesgos de confirmación nos estamos constantemente trasladando. Y esto es uno de tantos sesgos, que en nuestra realidad los trasladamos justamente a la forma en la que nos comunicamos y lo que opinamos en redes sociales. ¿Cuántas veces yo veo a Cecilia, que es de las que, híjole, se me hace que ha de pelearse, pero bien duro ahí en Twitter, y también a Roberto, ¿no? Que se ve que es de los aguerridos en Twitter, que están buscando justamente, ¿no? Estas victorias, pero muchas veces la información que seleccionamos para pues el debate son argumentos que se ajustan a nuestra perspectiva de ver las cosas. Entonces, la opinión pública en redes sociales también sufre estas problemáticas que se dan en todo momento, no solo cuando interactuamos en redes sociales, sino que pues se dan en todo momento. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque la opinión pública en redes sociales o en esta era digital potencializamos, sí, claro, potencializamos, y ya vimos que se agotó la forma anterior del modelo clásico de opinión pública. Actualmente son muchísimos más públicos, hablando de diferentes más temas en diferentes espacios, o donde las arenas se han diversificado. Sin embargo, tenemos, y ojo, hay que tener cuidado de esto, este tipo de sesgos cognitivos que constantemente están operando en la forma en la que interactuamos y en la forma en la que opinamos. Lo anterior no es menor, no es para nada menor, porque si nosotros consideramos que estamos operando a partir de estos sesgos cognitivos, esto nos permite entender que no siempre, pues bueno, estamos opinando como ese ciudadano que muchas veces espera que participe en la opinión pública. Entonces, ese super ciudadano,
pues el que muchas veces se apela, pues sigue siendo o estando en espera, porque pues seguimos arrastrando, pese a que tengamos mayores herramientas para potencializar nuestra opinión, pues seguimos teniendo este tipo de problemáticas. Ahora, algo que también resulta importante tener en cuenta es la forma en la que operan las redes sociales y cómo van determinando nuestra opinión. Sí nos da tiempo de ver rapidísimo esto. Permítanme. Los datos de los usuarios. ¿Sí se escucha? Todo usuario ve solamente contenidos editados a su medida. Es la promesa de las redes sociales, pero ¿cómo se decide qué es de interés? Los datos de los usuarios son evaluados por algoritmos de la red. Decisivos son los likes concedidos. ¿Qué temas le gustan al usuario? ¿Prefiere ver videos o leer artículos? ¿Qué publicaciones son las preferidas en general en la red? A partir de eso, los algoritmos generan contenidos. Al usuario no llegan opiniones divergentes ni informaciones más completas. Según los expertos, un algoritmo ya conoce bien al usuario después de 300 me gusta. Ojo con eso. Los algoritmos pueden deducir incluso cosas privadas que no se comparten en las redes sociales. Por ejemplo, si los padres del usuario están separados. Los conocimientos sobre el usuario se emplean en otros lugares. Con publicidad a la medida del usuario, las redes sociales generan grandes ganancias. Introducen publicaciones pagadas en la cronología siguiendo las preferencias del usuario. El usuario solo puede librarse de esto momentáneamente, pero esto cambia otra vez al iniciar sesión. El usuario vuelve a ver las publicaciones más importantes calculadas a partir de sus datos personales. Bueno, entonces tenemos que no solo operamos con sesgos de información, que ya los tenemos, ¿no? Ya los tenemos procesados, sino que a su vez también la red pues genera un algoritmo que pues incide en los contenidos que nosotros observamos día a día. Entonces, esto no es menor porque si nosotros estamos hablando de opinión pública y cómo se genera la opinión pública, pues ya nos estamos percatando de que tenemos varios problemitas respecto de cómo generamos opinión pública en la era digital. Si nosotros pensábamos que ya habíamos llegado a la panacea de cómo se genera la información pública, oh, error. Hay que tomar en cuenta estos fenómenos. Y no son los únicos, ¿eh? La verdad es que pues he tratado de abordar algunas cuestiones teóricas pues, para llegar a comprender este fenómeno de la opinión pública, pero ya cuando hablamos de opinión pública en la era digital, nos vamos a dar cuenta que la opinión, que este fenómeno se ha complejizado y tiene problemas bastante complejos. Hay dos el del problema de las redes sociales que está en Netflix, bueno, los dos están en Netflix, el problema de las redes sociales, chéquenlo, véanlo, está en Netflix, y hay otro, el de algoritmo, algo así, algoritmo parcializado, algoritmo sesgado, algo así le pusieron. Vean esos dos, porque justamente lo que van a, no son grandes documentales, la verdad es que tienen sus detalles, pero pues chequen a las autoras y los autores que se establecen en estos documentales, porque pues bueno, van a plantear qué representan los algoritmos, qué representa vivir en una época de algoritmos, qué tan predecibles somos, qué tan predecibles estamos buscando la información y a partir de qué estamos opinando, cuál es el impacto que tienen estas opiniones o que tienen estos fenómenos en la opinión pública. Y realmente escapamos de las élites que antes controlaban los medios de comunicación o el gobierno y actualmente podemos opinar más libremente. Hay que tener serias dudas porque puede ser
que es Alter Vilas, así se llama uno, Alter Vilas. Ajá, Alter Vilas. Y el otro es el problema de las redes sociales. ¿No? Entonces, esos dos se los recomiendo. Véanlos porque pues nos van a permitir así entrar a estos temas. Entonces, les decía, yo realmente hemos escapado a esos gigantes de la información, realmente escapamos a la información gubernamental que pues nos era, ¿no? O esos líderes de opinión que antes se encontraban ahí presentes, o el profesionalismo, ¿no? Que a veces acusábamos de algunos productores de información. Hemos cambiado, hemos transitado, pero tenemos varios problemas que han ido apareciendo y que no son menores y hay que tomarlos en cuenta. Les decía, un sesgo de información relacionado con una cuestión algorítmica, ¿a qué nos va a llevar? Si nosotros creemos que la Tierra es plana, posiblemente vamos a encontrar que la Tierra es plana, vamos a encontrar argumentos de que la Tierra es plana, videos, podcasts, todo para asegurar que la Tierra es plana, y es más, vamos a asegurar que si no encontramos información, vamos a asegurar que nos están ocultando esa información para decir que la Tierra es plana, y que si nos censuran, es porque algo está ahí. Entonces, hay que tener cuidado con estos fenómenos que están incidiendo en la forma en la que se genera la opinión pública en redes sociales. Bueno, aquí tengo uno de los hábitos en Internet, entonces no lo vamos a saltar. Pero, pues bueno, en general, las experiencias nacionales e internacionales advierten los siguientes fenómenos. Pues sí, existen nuevas dinámicas de participación del electorado. Esto es la forma en la que las personas pues se están informando, ha cambiado. Son cada vez más las relaciones, la información que se comparte en redes sociales, la forma en la cual pues los ciudadanos o el electorado expresa su contento o su descontento, así como cada uno de los momentos de campaña, pues sí expresa, ¿no? Cuál es su opinión sobre los hechos que están ocurriendo. Pero esto no es menor, considerando que, pues bueno, tenemos la posibilidad de incidir en una campaña electoral incluso días antes de que ésta se celebre. Y pues vemos fenómenos en los cuales pues las redes sociales pueden influir a que un día antes de la elección se transforme el sentido del voto. Entonces esto es pues bastante interesante para esto. Ahora bien, también han aparecido mecanismos de información y de contrainformación, o más bien pues para evaluar la calidad de la información. ¿Ustedes conocen Verificado? Ok, rápido, Roberto, nos dices que es Verificado. Nos dijo que sí, pero al parecer alguien que conozca Verificado u otro sistema de verificación de información. Bueno, Verificado es un sitio web que se encarga de pues verificar las noticias tal cual que están circulando en la red, pero no solo las va a validar o va a considerar qué parte de ellas es válido y qué parte no, va a aclarar qué porción de la noticia es falso o no lo es. Entonces así pueden entrar ustedes a Verificado y ahí ustedes van a ver, por ejemplo, que el gobernador Sultanito Pérez hizo tal cosa. Es cierto hasta tal punto, pero es falso tal cuestión, o es totalmente falso que haya sucedido esto, o si está verificado. Entonces ahí es donde vemos pues cómo existen estas nuevas plataformas que en un contexto electoral pues nos permiten una nueva dinámica de participación, de comunicación y de información sobre los procesos electorales. Y estas iniciativas no solo se presentan en México, se presentan en varias partes del mundo como los Estados Unidos. Cambio de modelo de comunicación política, pues como hemos señalado, deja de ser bidireccional, ya no solo se trata de un feedback de ida y vuelta. Actualmente pues ya tenemos algo más transversal o de varias transversalidades que pues está cruzando diferentes espacios, arenas, públicos y temáticas. El uso de las nuevas plataformas para la exposición, plataformas políticas, ahí ya tenemos quien, pues bueno, hace campañas a través de redes sociales o está en constante
comunicación con su electorado. Y bueno, pues está buscando ahí el gusto a través de estas plataformas. La viralización de contenido, sin duda alguna, es un fenómeno muy importante. Nunca se sabe qué puede ser viralizado, qué puede, como mencionaba yo, el ejemplo de la camioneta, en qué momento va a aparecer una nueva camioneta y pues bueno, todos vamos a observar este fenómeno también, ¿no? De los ladies y los lords, donde pues bueno, vemos ahí cómo se viraliza la publicidad del día a día y de la agenda. Entonces ahí también tenemos como pues constantemente, lo veíamos en Twitter, tenemos publicidad a cada momento, bueno, se hace público a cada momento un tema diferente y pues bueno, alcanza cotos de un momento a otro, o relevancia, mejor dicho, de un momento a otro. La rapidez en el flujo de información, sin duda alguna, también pues es un fenómeno que se da, es parte de, ¿no? La rapidez de las comunicaciones. Actualmente en cualquier momento podemos tomar un gadget y pues bueno, captar algo, enviarlo y pues transmitirlo, ¿no? Con una rapidez impresionante. Mencionábamos el uso de algoritmos, los cuales pues no son para menos, son muy importantes tomarlos en cuenta. Cada vez hay más redes sociales, menos medios tradicionales. Tenemos un bombardeo de plataformas de entretenimiento, de streaming, de creación, de compartir contenidos para poder participar. Entonces, esto era relevante porque pues, si veíamos las estadísticas del uso de Internet, cada vez ocupamos más tiempo en redes sociales y pues menos en los medios tradicionales. Así pues existe una maximización de recursos. No digo que los teléfonos sean baratos o que los medios para poder crear contenido sean baratos. Sigue existiendo la brecha digital, sigue existiendo la problemática de pues los recursos para la creación de contenidos. Y fíjense, vean lo que sucedió, por ejemplo, con la candidata Marichuy, ¿no? Cuando pues tuvo que, pues la búsqueda del apoyo ciudadano, ¿no? Como candidata independiente, no contaban con los recursos, la infraestructura para poder utilizar la app que había diseñado el Instituto Nacional Electoral para captar el apoyo ciudadano. Entonces, pues se tuvo que recurrir de nueva cuenta al papel. Bueno, pero pues, de no ser el caso, pues sí existe una maximización de pues los medios que ya tenemos al alcance. Tal vez los teléfonos que actualmente consideramos menos avanzados o que no sean de última generación, siguen siendo útiles para la creación y compartir o opinar sobre lo que está sucediendo. No es para menos el mencionar las fake news, sin duda alguna es un fenómeno constantemente, y sobre todo porque estas también han evolucionado. Actualmente ya no solo tenemos fake news como las conocemos tradicionalmente, ¿no? Noticias que están escritas. Actualmente ya han visto, ¿no? Estos deepfake, herramientas que pues utilizan a la cara de una persona, pues obtener una fotografía de una persona y pues bueno, puedes hacer que esta persona diga lo que tú quieras o actúe o se mueva de la forma que uno quiera. A mí mi hermano una vez me mandó uno, yo cantando música ranchera, yo soy de música gótica, entonces pues yo cantando música ranchera fue algo muy chistoso para todos, pero imagínense, ¿no? En el plano político que alguien pues utilice estas herramientas, ¿no? Para dar un mensaje. Pues habrá quien sepa que es algo falso, pero también en tanto pues puede tener su impacto negativo. Los sitios de validación de información, que era lo que ya habíamos señalado, que resultan importantes, y pues la existencia de bots, que pues bueno, también existen contrabots para que pues bueno, o programas que pues pueden dar cuenta si estos bots, bueno, cuántos de estos están operando y también pues desarticular estas redes de bots, ¿no? Todo lo anterior, pues bueno, nos impacta en este fenómeno de la comunicación, de la opinión pública, en las campañas electorales, ¿no? Entonces, pues tenemos que pues el fenómeno de las redes sociales y las elecciones es bastante actual, y así tenemos pues bueno, una nueva era de opinión sobre elecciones
Aquí tenemos el ejemplo de Obama, este es de Rezzo, un youtuber de Alemania, ¿no? El que opinó a unos días de la elección, y pues bueno, ahí hubo una cuestión sobre cuál fue el impacto de la opinión de este youtuber en la elección, pero también pues nosotros hemos tenido nuestro propio fenómeno, ¿no? El de Mariana Rodríguez como esposa de un candidato a gobernador, que pues bueno, pareciera ser que tiene otras también aspiraciones, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la opinión pública en la actualidad hemos analizado en esta sesión, pues es un fenómeno bastante complejo y que pues bueno, es difícil abordarlo en una sola sesión. Ahí les voy a dejar lo que sucedió con este caso de Mariana. Pero también, fíjense, ya estaba olvidando este fenómeno que sucedió con El Verde, ¿no? Cuando, pues con un grupo de influencers empezó a emitir mensajes, primero en el 2015, el proceso electoral 2014-2015 lo hizo a través de Twitter, y ya en 2021 lo hizo a través de Instagram y TikTok, ¿no? Entonces evolucionaron, cambiaron de plataformas para pues generar esta opinión a favor del Partido Verde Ecologista, utilizando pues Vota Verde, el Día Verde, Hoy es Verde, Vamos Verdes, y mensajes de ese tipo, ¿no? Vean, ahí está, apoyemos a los verdes, vamos con los verdes, vamos verdes, ¿no? Ese era el hashtag que utilizaron para generar una tendencia en Twitter. Bueno, aquí les dejo algunos criterios, sentencias. Este es mi usuario en Twitter, Axel Gato Cohete, es un usuario muy viejo que tengo, pues personal, no lo voy a cambiar. Aquí también está mi correo electrónico, alexander.reyes@te.gov.mx. Quien quiera la presentación, manden un correo y se las devuelvo. Y pues para que tengan la presentación. Nada más denme 2 minutos y ya termino. Bueno, si alguien apuntó, pues ahí está el correo, ya la voy a quitar. Una presentación. Bueno, para mí ha sido muy grato poder compartir esta sesión con todos ustedes sobre opinión pública. Como ustedes ven, es un fenómeno bastante complejo, puede ser estudiado de diferentes ópticas, de diferentes disciplinas, y pues es difícil agotarlo en esa sesión. Sin embargo, he querido aportarles algunos elementos que más que puedan, sí, claro, que más que puedan agotar el tema, pues busquen que pues a ustedes les pueda parecer interesante y sigan este tema que en verdad es, si ustedes en algún momento andan buscando un tema para investigar, para crear un pequeño artículo, creo que la opinión pública en esta era digital y el impacto en la materia electoral, sin duda alguna es algún tema. Finalmente me quiero despedir haciéndoles, agradeciéndoles a ustedes pues la oportunidad de haber podido compartir este espacio. Disculpen por lo atropellado que fue al inicio. Ahora sí que también nos gana, ¿no? la tecnología, y esto de estarme ajustando, pues fue algo complicado. Les agradezco muchísimo su atención. Les deseo muy buen ombligo de semana, algunos le llaman así. Yo quedo atento para ustedes a cualquier comentario o pues pregunta, lo que sea, en las redes que ya compartí. Les agradezco muchísimo, y si alguien pues no tiene algo más que decir, aquí agotaríamos esta sesión. ¿Ok? Les agradezco muchísimo. Fue un gusto para mí. Cuídense. Gracias, profesor. Buena tarde. Muchas gracias, maestro.